Biblia. Vamos a abrir en Hebreos capítulo 1 y vamos a ver la superioridad de Jesucristo. ¿Cuántos adoran a ese Cristo maravilloso? ¿Ok? Todos son de casa, ¿no ven? No sé si los niños se van a ir a pasar sus danzas, no sé. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Bueno, pues, vamos a abrir Hebreos. Cristo es superior a todo. ¿Cuántos lo creen? ¿Ok? Y vamos a ir del verso 1 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El verso 2, léanlo ustedes. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Gloria a Dios. Vamos a orar. ¿Cuántos quieren orar? Bueno, vamos a orar todos. Padre, te damos gracias en esta tarde, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, te damos gloria. Ya te hemos alabado, te hemos dado la gloria. Toda la honra es para ti. Toma control de cada persona acá, Señor, de cada mente. Atamos todo espíritu contrario, todo lo que no te alabe a ti, Señor. Pon el deseo de escuchar tu voz, Padre. Solo tu Espíritu Santo puede obrar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Bendice a los niños, bendice a mis hermanos que están haciendo la actividad. Y abre, por favor, Padre, el entendimiento de este pueblo para que pueda haber un cambio en cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, sí. Y dale la mano a tu hermano y dile: oye, pon atención. Ahora dice en el verso 1, Dios hablando de muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. De Génesis a Malaquías, Dios habló por medio de profecía. El último profeta fue Malaquías. Y después vino el Nuevo Testamento. Dios envió a su Hijo en el tiempo de la ley. En Gálatas capítulo 4 dice que Él vino a nacer. ¿Cuál era el propósito de Dios? Hablar por medio de su Hijo al hombre. Dios habló por los profetas a Israel y Israel nunca quiso escuchar la voz de Dios. Entonces, de Malaquías a Mateo había 400 años de religiosidad. Entonces Dios tenía que enviar a su Hijo para cumplir el Nuevo Testamento. ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso San Juan dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas. Cuando venimos a adorar aquí, no venimos a adorar a ningún hombre. Cuando tú eres una persona religiosa, sí vas a adorar cuando sientas adorar. Y no es cuando sienta uno adorar. Uno tiene que adorar en las buenas o en las malas. Ahí donde Dios ve realmente si tú realmente le has creído a Él. ¿Está acá? Entonces Dios estaba hastiado de la religiosidad y tuvo que enviar a su Hijo para que a través de su Hijo nosotros podamos recibir el perdón de pecados
y podamos ser libres de la condenación eterna. Muchas personas están de acuerdo de que Jesucristo, Buda fueron grandes maestros que guiaron a que los seguidores de Buda y de Mahoma se guiaron a su Dios. ¿Cuál Dios? El Dios que ellos creían, sus respectivos seguidores. Los que creen esto dan a entender que Jesucristo está en el mismo nivel que los otros grandes líderes religiosos. Jesús es superior. ¿Está acá? ¿Cuántos creen que Jesús es superior? ¿Cuántos vienen a adorar a Cristo Jesús? Yo no me preocupo si alabas o no alabas, es problema tuyo, pero yo sí vengo a alabar. Aunque muchos procuran relegar a Jesucristo a la simple condición de maestro fundador del cristianismo, la Biblia revela que Él es infinitamente superior a cualquier descripción como esa. Antes de compartírsele con algún otro ser humano o angelical, debe reconocerse a Jesucristo como Dios y como tal es el creador del mundo, y esto lo pone sin duda aparte de todos los seres creados. Al considerar lo excepcional de Cristo, piense en las repercusiones de esta verdad. Como Él está sobre toda la creación, merece nuestra adoración, tal como lo proclama el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, verso 3. Dios le dijo al pueblo: oye Israel, Dios es uno, y a Dios adorarás. No te harás imagen en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni la adorarás, porque Dios es un Dios celoso. Y ese mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios que está acá. Ese mismo Dios que adoraron los israelitas y que no entendieron quién era Dios, es el mismo Dios que está acá. Él vino a encarnarse, Jesús vino a encarnarse. Él tomó forma de hombre. ¿Cómo Dios iba a comunicarse con el hombre si el hombre perdió toda comunión con Dios? La religión no salva, pero sí Cristo salva. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Y cuando tú vienes aquí a servirle, vienes a adorarle, vienes a darle gloria, no es cuando tú quieras. Ahí no me siento bien, me cae mal. Aquí no es que te caiga mal, aquí tenemos que adorar a Dios. Tenemos que darle gloria a Dios en todo momento. Y cuando tú actúas así, no conoces a ese Dios maravilloso. ¿Cuántos conocen a Dios? Voy a volver a repetir, ¿cuántos conocen a Dios? Porque si conocieras a Dios, pondrías en primer lugar a Dios en tu vida. Él es preeminente. ¿Cuántos lo creen? Los judíos creyentes a quienes se les escribió esta carta estaban abandonando a Dios. Hoy en este tiempo mucha gente está abandonando a Dios. Desde que vino el coronavirus, la vida cambió. Muchos cristianos volvieron atrás. ¿Por qué abandonaron a Dios? Algunos se volvieron al judaísmo por lo que los estaban siguiendo por su fe. En el momento de persecución es donde Dios realmente te prueba quién eres en Él. El avivamiento que están esperando, va a venir un avivamiento, pero va a haber un avivamiento cuando haya persecución. Y cuando hay persecución es cuando la gente se compromete más con Dios. Yo he visto en este tiempo donde vino el coronavirus, mucha gente se fue de la iglesia, se enfriaron, se apartaron de Dios, apostataron de Dios. Era en el tiempo donde ellos tenían que demostrar que realmente quién era Dios en sus vidas. Dios no te va a bendecir, no vas a demostrar a Dios cuando tu refrigerador esté lleno, cuando tengas todo, sino cuando tengas persecución. Ahora, el escritor de Hebreos quería que ellos comprendieran que si abandonaban a Cristo no tenían ningún otro medio de salvación. Solo Cristo puede salvarnos. ¿Está acá? ¿Quién es tu Salvador de ti? Te voy a preguntar, ¿quién es tu Salvador? ¿Quién es tu Salvador? ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? ¿Cuántos lo ponen en primer lugar a Cristo? Tú tienes que poner a Cristo sobre tu marido, sobre todo lo que tienes.
Y en este tiempo de Navidad, a mí no me gusta la Navidad. ¿Sabe por qué no me gusta la Navidad? Porque en primer lugar, Jesús no vino a nacer el 25. Segundo, la gente todavía es religiosa. Tercero, se endeudan hasta las coronillas y en vez de amar a Dios, se apartan de Dios. Y nada tiene que apartarte del amor de Cristo. Pablo le dijo a los Gálatas, en Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les había preparado a los Gálatas, a los tesalonicenses, acerca les había instruido acerca de Cristo, acerca de la fe. Entonces la fe, nosotros estamos caminando por fe, no por obras. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Cuando hay perturbación en tu vida, quiere decir que no lo conoces a Cristo Jesús. Cuando tú conoces a Cristo Jesús, un día lo vas a adorar. Un día viene un siervo, nos habla a todos, y eso es para que tú entiendas que al día siguiente tienes que estar mejor. Pero es al revés. Entonces digo yo, Señor, ¿será que les hace daño traer otro siervo? ¿Será que hace daño cuando Dios viene a hablar? Y Pablo tenía ese problema con los Gálatas. Los Gálatas empezaron bien, bajo el fundamento de Cristo. Porque no hay otro nombre en que seamos salvos, sino en Cristo Jesús. ¿Están acá, hermanos? ¿O ya se fueron? ¿Ya se fueron o están acá? Ahora, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Hoy se levantó una secta de judaizantes. Algunos se están haciendo circuncidar, cuando la Biblia dice que nuestra circuncisión es Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir circuncisión? Apartarte del mundo, apartarte de la vida que tenías, apartarte de la religiosidad que tenías para seguir a un Cristo que nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres a nosotros. Y Pablo dice, más si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que anatema, sea maldito. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea que anatema, pues busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradaría a los hombres, no sería que siervo de Dios. Una de las preocupaciones que tenía Pablo en los Gálatas es que ellos estaban instruidos en la fe. O sea que Pablo se dedicó a enseñarles. Y cuando empezaron a entrar maestros, hermanos, conforme a su concupiscencia, desviaron y pervirtieron el evangelio. Hoy estamos viendo un tiempo igual. Hay gente que está pasando como a las de Caín en su hogar, pero no tienen el anhelo de ¿qué? De humillarse delante de Dios. Y la única manera que tú puedes arreglar tu vida no es a través de tus habilidades, sino es a través de humillarte delante del Señor. Y si no te humillas, aunque venga un hombre ungido y te ponga los pies, te ponga las manos en la cabeza, un momentito vas a llorar, pero vas a seguir lo mismo. Y el Señor quiere que cambiemos de una vez nuestra manera de pensar. Porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen que Cristo viene pronto? Cristo viene pronto y esto es personal. Cuando yo iba a la iglesia no me ponía a fijar en aquel si danzábamos, a mí me valía un pepino. Yo venía a alabar a Dios. Y si los músicos faltaban y el pastor los bajaba, yo con la guitarra solito. ¿Sabes por qué? Porque aprendí a adorar a Dios con instrumentos o sin instrumentos. Porque al único que tenemos que venirle a darle gloria es a Cristo Jesús. Había insensatez en los Gálatas. ¿Sabes qué quiere decir insensatez? Que no tenían sesos. En el 3.1 dice, oh Gálatas insensatos,
¿Quién os fascinó? O sea que los embrujaron para no obedecer a la verdad. Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente ante vosotros como crucificado. O sea que Pablo les explicó acerca de la muerte y la resurrección de Cristo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Dice que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Cada vez que viene un predicador aquí, tú te sientas, tienes que abrir tus oídos espirituales y tienes que aprender a recibir la palabra con oídos espirituales, para que esa palabra haga y entre a tu vida y haga y dé frutos. El Señor no va a venir porque cantas, o porque danzas, o porque hablas lenguas, o porque profetizas. El Señor no va a venir. El Señor va a venir cuánto fruto tienes. Y hay personas que solamente pueden llegar al 30% de frutos. Algunos no tienen frutos, algunos llegan al 70% y algunos 100%. Y los que han alcanzado madurez son los que llegan al 100%. Saben en quién han creído y saben a quién les sirven. Y se preocupan por servirle a Él. Yo te puedo hablar. Personalmente te digo, mira mi hermano, Dios quiere hacer cosas grandes. Escuchas aquello que te sale. Es como si a mí que me importa. Y volvemos a hacer lo mismo y el único perjudicado eres tú. Yo he estado todo el día aquí. Ayer he tenido que ministrar anoche. Hoy estoy volviendo a ministrar. Yo tengo más edad que muchos de ustedes. Sin embargo, el Señor es el que me da la fuerza. Ahora, ¿por qué? Porque yo no soy de fierro, sino que yo trato de agradar a Dios. ¿Sabe por qué trato de agradar a Dios? Para que Dios, cuando tenga un problema, el Señor esté atento su oído a la oración y a la proclamación. ¿Por qué crees que muchas veces Dios no obra en tu vida, como dijo el siervo ayer? Yo estoy pensando ya no traer siervos acá. Vamos a predicar nosotros. Porque traemos siervos para ver si se levantan, se animan, para ver si realmente empiezan a reaccionar. Entonces Pablo tenía ese problema. Había necedad. Les dijo, necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Esta mañana estaba escuchando una predicación de un siervo que decía que mucha gente ya de 10 años, de 15 años para acá, ya no tienen el mismo sentir, se han enfriado. Y la gente nueva es la que tiene hambre de Dios. La gente nueva es la que quiere servir a Dios. La gente nueva es que quiere escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál ha sido el problema? Ha venido a necedad en su vida y se han apartado de Dios. Y ese era el problema que tenía el escritor de Hebreos. Algunos dicen que escribió Apolos, otros dicen que escribió Pablo, otros que escribió Bernabé. Sea el que haya escrito, esto habla acerca de la superioridad de que ¿quién es Cristo en tu vida? Ahora yo te puedo preguntar, ¿quién es Cristo en tu vida? El año pasado hemos traído siervos por todos lados, siervos para ver si se levantan, para ver si reaccionan. Y esto tienes que reaccionar tú, ya no seguir lo mismo. Los Gálatas empezaron bien en el espíritu y terminaron en la carne. Estaban siendo engañados. Y Jesús dijo que en esos últimos tiempos va a haber mucho engaño. Mateo 24, ¿cuál va a ser la primera señal? Le dijo, no os dejéis engañar, porque el amor de muchos se va a enfriar y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Qué es el amor? El amor que tenías antes a Cristo. Cuando te desesperabas y decías, a mí me importa un pepino, aunque enfermo, yo me voy a ir a alabar a Dios. Y Dios venías aquí y Dios te sanaba. Hoy ya no crees. Porque piensas que Dios es como tú piensas. Dios no es como pensamos nosotros. Acuérdate que los pensamientos de Dios son más altos. Y te engañas a ti mismo. Y te sigues engañando.
Entonces Pablo tenía ese problema porque estos pensaron que por las obras habían recibido la fe. La fe no viene por obras, la fe viene por el oír. Y a través de la fe nosotros hacemos buenas obras para agradar a Dios. Porque la salvación no es por las obras, sino por creer en Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera, y el espíritu es la certeza de lo que se espera. Y la convicción, tiene que haber una convicción sólida en tu vida. Cuando no hay una convicción sola, vas a estar de iglesia en iglesia, y lo primero que llegas a una iglesia te fijas cómo está el pastor, cómo está el ambiente. Algunos dicen, ¿por qué danzan aquí? ¿Por qué hay tanto desorden? ¿A que no me gusta esto? Porque ya has perdido la brújula. Y ya Cristo está fuera de tu corazón. Y aunque te ponga un palo en la cabeza, aunque te abra la cabeza y te meta la palabra, no va a entrar. La única manera que quería Pablo hacerles entender a los Gálatas es que ellos se regresaran a Cristo Jesús. Ahora, tantas cosas habéis padecido en vano, o sea que tanto problema, tantas pruebas pasado en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os ministra, aquel que os ministra el Espíritu, hace maravillas entre vosotros, y lo hace por las obras de la ley o por oír con fe. Ahora, la fe ese es un don que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. ¿Están acá? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a ese problema que tienes, ese problema que tienes desde hace 10 años, 15 años, a un lado y se hará a un lado. Pero es a través de la fe, a través de creerle a Dios. Y donde vayas a congregarte, es el mismo Dios. El problema no está en la iglesia, el problema está personalmente en uno. Porque el hombre por naturaleza es necio. Yo podría tener todo el mes predicadores aquí diferentes. Pero si hay necedad en tu vida, no te va a durar mucho tiempo. A lo largo del Antiguo Testamento Dios habló por medio de sus profetas. Hebreos 11:1. Por eso dice, pues Dios hablando de muchas maneras en otro tiempo, en el tiempo pasado, en otro tiempo por los padres a los profetas. Dios hablaba a los profetas. Habían profetas que eran boyegos, se subían a un lugar alto y daban un mensaje al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué hablaba por medio de profetas? Porque ellos eran la voz de Dios. Desde el Nuevo Testamento, hoy Dios nos habla por medio de Jesucristo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Hoy ya no estamos en la ley, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Hoy hay don de profecía. Ya no hay los profetas como Isaías, como Ezequiel. Ya no. Es el don de profecía. Y a veces Dios trae vasos para hablarnos a nosotros, para que reaccionemos. La palabra de Dios que trae, tú tienes que recibir lo que realmente te está hablando Dios. ¿Para qué te está hablando Dios? Para que seas bendecido. En el tiempo en que se cumplieron esas profecías, Dios volvió a hablar. Esta vez no fue por medio de una larga lista de voceros, sino por medio de Jesucristo. En el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por medio de quien constituyó heredero eterno, por quien asimismo hizo ¿qué? El universo. ¿Sabe qué quiere decir el universo? A través de Jesucristo Dios creó las constelaciones, los universos. No solo es este planeta lo hizo para que el hombre habitase, pero Dios tiene miles de constelaciones, miles, hermanos, de universos. Hay primero, segundo y tercer cielo. El primer cielo es donde habita Dios, la plenitud, la luz inaccesible. El segundo cielo es donde habita Satanás. El diablo no está en el infierno.
El diablo está en el segundo cielo y el diablo se mueve por medio de principados, potestades, gobernantes. Envía principados a tu hogar para que te haga la vida miserable. ¿Y cómo vas a poder vencer eso? A través de un sometimiento a Dios. A veces nosotros decimos, esta vez sí me voy a arreglar, esta vez voy a hacer, pero es puro boca, parecemos ya, y ya parecemos políticos. Los políticos son tan mentirosos que hasta que suben al cargo, todo prometen. Jesús es el único que puede arreglar tu vida. Si quieres que Dios arregle tu vida, y tiene que haber un acuerdo entre dos. Dos no pueden caminar si no se ponen de acuerdo. Si tú no estás de acuerdo con tu marido, pues puedes llorar, gritar, brincar, tirarte al piso y el Señor te va a decir, primero arregla tu pellejo con tu marido o con tus hijos para que yo pueda escuchar tu oración. Dios tiene principios. Dios no es como nosotros, ahí se va. Dios no se mueve así. Por eso es que Dios hoy envió a su Hijo. Jesús dijo, el reino de los cielos es como un hombre que dejó a sus siervos y se fue lejos. Y cuando regresó, vino a hacer cuentas con sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. El que agarró 5, invirtió otros 5. El que agarró 2, invirtió otros 2. Pero el que tenía 1, por cobarde, inteligente, lo agarraron y lo mataron, lo botaron a las tinieblas. Y dice que ahí va a ser el llorar y crujir de dientes. Quiero que pongan atención a esto, ¿ok? Yo no predico como los demás. Yo tengo la forma como Dios me guía para predicar, ¿ok? Y a algunos sí no les va a gustar. Y a mí no me interesa si te gusta o no te gusta. ¿Están acá, hermanos? Ahora Dios te ha dado un ciclo de vida. Y Dios te va a llamar a cuenta, a cada uno va a llamar a cuenta de lo que Dios te ha dado y qué has hecho con lo que Dios te ha dado. Si tú tienes años en el Evangelio, tienes que ir creciendo como la luz de la aurora, de aumento en aumento. No tienes que apagar tu lámpara tiene que arder. Tienes que cambiar el aceite, tienes que tener el aceite y la lámpara. ¿Qué quiere decir? La presencia de Dios y la palabra de Dios en tu vida. Ahora el Hijo de Dios es la luz. Mira lo que dice en el verso 3. El cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien, mire lo que dice, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado ¿qué? La purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y Jesús dijo, cuídate que no haya tinieblas en ti. Porque cuando la luz de Cristo, la palabra de Dios está en nosotros, vamos a obedecerlo a Él, no obedecer a nadie más que a Él. Y cuando tú obedeces y empiezas a arreglar tu vida, Dios va a empezar a trabajar contigo. Dios te va a enviar sanidad y te va a enviar bendición. Ya sé que a algunos no les va a caer bien, pero pues yo no tengo la culpa. ¿Por qué no le reclaman a aquel que escribió la Biblia? Juan dice, aquella luz verdadera venía a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Y todo aquel que viene a la luz practica la verdad de Dios. No es conocer la verdad, sino practicarla en nuestra vida personal. Ser pastor no es fácil, hermano. Si yo cometo un error, todos ustedes me condenan y me fusilan. Pero si tú cometes un error, yo tengo que tratar de restaurar tu vida. Porque Dios nos ha dado ese don.
¿Están acá? ¿Están aquí? Ahora, si la gente fuera luz, estuviera lleno este lugar. Si la gente fuera luz, los matrimonios fueran una belleza. Si fuera luz, hermanos, vendrían aquí y aquí la gloria de Dios empieza a moverse de una manera como Él quiere. Y Dios se mueve en medio de ¿qué? De la luz, no en medio de la oscuridad. El Hijo es la luz que resplandece del Padre y es la imagen misma del carácter de Dios. A Felipe le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. ¿Cómo Dios iba a revelarse a nosotros? Él vino a nacer. Y Dios le puso a través del ángel Gabriel el nombre Jesús. Y Jesús quiere decir Dios con nosotros. El hombre no tenía ninguna oportunidad de volver a Dios con sus propios medios. Él había perdido la luz, había perdido el camino, había perdido la verdad. Por eso es que Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él vino a mostrar el carácter de quién es Dios. Si vamos a Primera de Juan, vamos a ir a Primera de Juan capítulo 1 y aquí da la descripción Juan. ¿Quién era Juan? Era uno de los discípulos amados del Señor, el que se recostaba al pecho del Señor. Y aquí Juan, cuando escribió las epístolas primeras, o la primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y a Juan escribió ya cuando era un hombre maduro, un hombre que había entendido y había sido formado por Dios, y era un hombre que había experimentado verdaderamente el amor de Dios. Si tú no experimentas el verdadero amor de Dios, Dios va a enviar palabras, Dios va a enviar de siervos, Dios te van a ministrar, pero si no has habido madurez, va a haber un problema. Y Dios te va a llamar a cuentas, te va a decir, tal fecha yo te mandé un siervo para hablarte a ti directamente, ya que no entendías el mensaje que te daban en la iglesia. Aquí no venimos a jugar, a buscar novios, a que te sientas bien y a que te den un abrazo, unas palmaditas. No, tú vienes aquí a querer recibir lo que Dios tiene para tu vida. Y Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros como Él quiere hablarnos, no como tú quieres. Yo cuando me siento ahí estoy analizando todo el mensaje que traen los siervos. En el capítulo 1 de Primera de Juan dice lo que era desde el principio, hablando de Jesús, lo que hemos oído. Ellos oyeron lo que hemos visto, ellos vieron a Jesús, como nosotros somos, lo que hemos contemplado. Imagínate, toda la noche el Señor, después de predicar y hacer mucho trabajo, regresaba en la noche y se sentaba ahí y hablaba con sus discípulos. Esa es la iglesia. Cuando tú vienes aquí a la iglesia, el Señor quiere hablarte a tu corazón. No quiere hablar a tus emociones, ni a tu alma, ni a tu carne, sino quiere hablarte a tu espíritu. Para que tú hagas esa palabra y esa palabra la puedas discernir a través del Espíritu Santo. Pero si no lo haces, entonces podemos tener todo el año aquí y liberaciones y todo. ¿Y de qué te sirve liberarte si allá te vas a volver a cargar? Mejor en tu casa arréglate para que Dios, cuando vengas a la iglesia, te bases, le des a Dios lo que tienes, le das gracias a Dios, lo alabas al Señor. No es cuando tú quieras vas a danzar y cuando tú no quieras no vas a danzar. Eso no sirve de nada. Ellos contemplaron quién era Jesús. Ellos sabían que era el verbo de vida. Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Algunos se molestan conmigo cuando empiezo a alabar a Dios.
A mí no me interesa si no hay bajistas, si no hay batería. A mí me importa un pepino. Hay que alabar a Dios. Y si vamos a alabar a capela, vamos a alabar a capela. ¿Sabes por qué? Porque Dios se manifiesta y se mueve en el que quiere moverse. El que quiere le deja permite moverse. Ellos lo palparon. Jesús se sentaba y les explicaba acerca del reino. Y le dijeron, Señor, ¿por qué les hablas por parábolas a estos? ¿Y por qué a nosotros no los explica? Es que para vosotros es el reino de Dios. El reino de Dios no es para los que están afuera en el mundo. El reino de Dios es para cada uno de nosotros. Ahora, si no entiendes, ya Dios no tiene la culpa. No tiene la culpa Dios. Y Pablo tenía ese problema con los Gálatas. El libro de Hebreos tuvo que hablarles a los, porque se estaban dispersando. Algunos, por no ser perseguidos, se volvían a circuncidar y se hacían judaizantes para no recibir persecución. En este coronavirus muchos brillaron, pero por su ausencia. Hasta dijeron, yo no voy a esa iglesia porque ahí se están muriendo con coronavirus. Pero allá en la calle, en el negocio, en el trabajo, no había coronavirus. Ahora, si había coronavirus aquí, Cristo nos sana. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Si quiere darle palmas, dale palmas. Si desea, dale palmas. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Jesús dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, el cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Dios no podía enviar un ángel. Los ángeles son seres solamente para recibir órdenes. Y dice que los ángeles están a disposición de los que le temen a Dios. El ángel no te va a hacer caso si realmente tú no tienes una comunión con Cristo. No como una loca que decía, una día se me perdieron mis joyas y le dije al ángel Moroni, me tienes que buscar mis joyas, y el ángel al rato me lo buscó las joyas. No te va a hacer caso. A través de Jesucristo nosotros tenemos el poder. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Ah? Ahora Jesús vino. Jesús envió a los profetas, los mataron, a otros lo apedrearon y dijo, voy a enviar a mi hijo, a cuál van a tener respeto. ¿Sabe qué? La gente no tenía respeto a Cristo, lo crucificaron y lo mataron. ¿Cuántas veces tú le faltas el respeto a Jesús? Haces lo que te da la gana. ¿Y quién te va a decir algo? Y tienes el descaro todavía de enojarte, y cuando te enojas, yo no voy a alabar. Pues no alabes, si no necesita tu adoración y tu alabanza al Señor. Él tiene ángeles para que lo adoren y lo alaben. ¿Ah? Si el Señor dependería de nosotros, Dios está arruinado. Dios tiene seres maravillosos. Hay 24 ancianos, hay unos seres extraordinarios que le dicen santo, 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 y el Señor se revela, porque tenemos un Dios, hermano, que vamos a tener toda la eternidad, ni lo vamos a llegar a conocer en toda la eternidad. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Jesús les enseñó la comunión. San Juan capítulo 17, el Señor oró y dijo, Señor, Padre, yo quiero que esa gloria que yo tuve contigo antes de venir, tengan estos que están conmigo. Yo los cuidaba, los guardaba, pero ahora voy, Padre, a ti, y quiero donde yo estoy, que ellos estén conmigo.
Tú tienes que tomar una decisión, mi hermano. Dios no trabaja con las sub y bajas. El diablo entra a tu hogar y destruye todo lo que tienes. Donde pone Satanás su mano, trae enfermedad, trae adulterio, trae fornicación, destruye tus hijos, tu familia, y bien, gracias. Esta lucha no podemos pelearla con carne ni sangre. Cuando entra la luz en tu hogar, las cosas se van a arreglar. Tú no vas a arreglar a tu marido, ni tu marido te va a arreglar a ti. Es el único que puede arreglar nuestras vidas, es Cristo Jesús. Dale palmas al Señor. Ahora Jesucristo sustenta todas las cosas con su palabra. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Todo lo que vemos, estas plantas, la atmósfera, los pasajes, todos los animalitos que se ven, hay unos animales que son extraordinarios, que Dios lo hizo a través de Jesucristo. Y como Hijo de Dios se amoló por nuestros pecados y ahora está sentado a la diestra de Dios en posición. Cristo es un superior a los ángeles. Si vamos al verso 4 volvemos a Hebreos capítulo 1, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Escúchenme, hermanos. Los ángeles anhelan tener lo que tenemos nosotros. Los ángeles vivieron en el seno del Padre, disfrutaron, se hicieron engañar, fueron arrojados al segundo cielo. Otros ángeles están en prisiones de oscuridad, abismos. En Apocalipsis dice que se va a abrir el abismo y van a salir personajes con cara de mujer, pelo de mujer, cola de escorpión, dientes de león, unos seres extraordinarios que son demonios que están en el fondo del abismo. Ahora Dios nos ha librado para que nosotros no vayamos a ese lugar. Pero el hombre decide irse por su propia cuenta. ¿Y por qué se va a ir por su propia cuenta? Por su necedad. A mí Dios me estaba despertando a las 2, 3 de la mañana. Y la verdad, como dijo un siervo, yo tengo que predicar. La gente dice, yo no voy a diezmar. Pues que no diezme, que se vaya. Ya no voy a ir a esa iglesia, pues no vengas. El problema no va a ser conmigo, va a ser con Dios. Ahora, si tú realmente has creído en Dios, entonces tú has venido aquí para que Dios te forme, para que Dios te sane, para que Dios te dé la victoria. ¿Están acá, hermanos? ¿Están aquí, hermanos? En realidad su nombre mismo prueba eso. Aunque el escritor no dice específicamente cuál es ese nombre, en el contexto indica que se está refiriendo a Jesucristo como Hijo de Dios. En el verso 5, porque a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré el Padre y él me será mi hijo. Hay algunos que toman estos textos para decir que Jesucristo fue creado. Jesucristo no fue creado. Jesucristo existió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Él es eterno. ¿Cuántos lo creen? Y Él quiere llevarnos a esa eternidad. Todo lo que tiene se va a quedar. Miren los artistas. De este famoso que hizo Titanic, ¿cómo se llama el muchacho ese?
estaba metido con el moreno eso, haciendo barbaridades. En Hollywood es un asco. 6 mansiones tenía, quedó pelado, andaba llorando, anda llorando esos. ¿Sabe por qué? Porque se burlaron de Dios. De Dios nadie se puede burlar. Es tu vida, es tu salvación, y tú vas a decidir dónde vas a ir a pasar la eternidad, o en el infierno o en el cielo, porque el espíritu regresa al Padre y el alma es el gusano que no muere. Pasa a otra dimensión, bien a la dimensión del infierno o al cielo. Vas a despertar quizás en el cielo, qué hermoso, valió la pena servirle a Dios. O vas a despertar en el infierno, qué feo aquí, bien oscuro, hay un olor a pura muerte, a puro carne podrida. Y vas a decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no quisiste obedecer a Dios. Y a mucha gente dice, así no se tiene que predicar, pues dile al Señor que te predique a ti directo. A la gente le dice, qué bien estás, no importa, mi hija, así como andas toda torcida, así te vas a ir al cielo. Sí, ¿a cuál cielo? Quizás la ves al suelo y del suelo va a haber rebote para si es que puedas rebotar. Puedes venir temprano, puedes venir con más ganas, pero vienes tarde y siempre haces lo mismo. ¿Sabes por qué haces lo mismo? No sé si lo haces intencionalmente o ya estás acostumbrado a hacer lo mismo y lo mismo. Y todo lo que Dios te ha hablado lo tiras al piso. En los versículos 5 y 6 el autor de Hebreos citó 3 pasajes del Antiguo Testamento para mostrar la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles. En Salmo capítulo 2, 7, el salmista escribió acerca de eso. Segunda de Samuel 7:14 y Deuteronomio 32:43. Los ángeles son mensajeros que llevan la palabra de Dios, realizan su obra en todo el universo. Pero los ángeles son seres creados. Se identifica con el Salmo capítulo 2, que fue inspirado por Dios para darle a David, y David escribió ese salmo acerca de la crucifixión de nuestro Señor. Un salmo mesiánico. Jesucristo es el hijo de David, cumplió las palabras escritas en ese salmo. Solo a Jesucristo se le llama hijo de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Si hubiera otro camino, yo les diría que se vayan con la Guadalupe. Ahí vives como te da la gana, solamente tienes que arrodillarte y caminar 1 kilómetro sangrándote las rodillas y con una penca y de tuna en la espalda y diciendo por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Y la gente piensa eso, piensa que a través de eso se van a ir al cielo, y esa es una abominación delante de Dios. Algunas sectas usan el verso 5 para demostrar que Cristo fue un ser creado. Cristo no fue creado, Él es el mismo Dios. Ese Dios que vino encarnado y vino a salvarte de la condenación. ¿A cuándo el Señor nos ha salvado de la condenación? ¿Ah? Yo ya les he preguntado a ustedes, ¿quieres servirle a Dios? ¿Quieres servirle a Dios? ¿Quieres trabajar para Dios? Ahora, cuando fue exaltado el Señor, ¿cuándo fue exaltado el Señor? Cuando Él fue glorificado. ¿Están acá, hermanos? En Hebreos 1:5 dice, porque ¿cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A veces nosotros no valoramos eso. ¿Sabes por qué no valoramos? Te voy a decir algo. Hello, porque no tienes persecución.
¿Qué persecución tienes? Tal vez la suegra te anda correteando. Cuando no hay persecución, cuando no te están siguiendo para matarte, tranquilo. Tienes tu refrigerador, tienes carro, tienes todo. Te sientes bien, calmadito, calmado. A mí nadie me va a decir nada. Yo sé cómo estoy con el Señor. Y ese es el lema que tenemos nosotros. Y Dios cuando nos ve realmente cómo estamos con Él. Ahora solo el Hijo de Dios gobernará sobre toda la creación. No hay un ser alguno que pueda competir con su posición exaltada. Delante de Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el único Señor. En Filipenses capítulo 2. Dice que en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra se van a doblar las rodillas. Tú no quieres doblar tus rodillas acá, quizás en el infierno vas a doblar tus rodillas. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio todo el poder y la autoridad al Hijo. Ahorita Él está como abogado, abogando por cada uno de nosotros. ¿Por qué está abogando el Señor por cada uno de nosotros? Porque el diablo viene todos los días a acusarnos delante de Dios. Y Jesús está abogando. Y Jesús dice, Padre, míralo, yo he muerto por él y mi sangre lo tiene cubierto. Podemos entrar confiadamente al trono de su gracia a través de Jesucristo. ¿Está acá, hermano? En el capítulo 2, versos 9 al 18, mira lo que dice de Hebreos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Acuérdate que Filipenses capítulo 2, verso 5, Pablo dice que Jesús se hizo hombre. Que siendo Dios, no tomó en cuenta ser como Dios, sino que despojándose de todo, tomó la forma de hombre y vino a ser autor de nuestra salvación. Él sufrió y a través del sufrimiento Él aprendió ¿qué? Obediencia. Por lo cual dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Antes de que Jesús fuera exaltado, tuvo que pasar padecimientos. Y esos padecimientos no lo hizo en vano. Los padecimientos lo hizo porque era parte del Padre. Dice que Dios lo entregó a su Hijo, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Para que nosotros no seamos condenados juntamente con el mundo. Estamos en un problema nosotros. Por eso es que Dios ha abierto este lugar para que tú vengas a aprender y saber quién eres en Cristo Jesús. ¿Está acá? Dice, y aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Sabes qué? Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para darla y para volverla a tomar. A ver, dígame una cosa. ¿Quién va a dar su vida por ti? Yo no daría mi vida por ti. Pero Él vino a dar su vida. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, quien habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionar por las aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque Él que santifica a los que son santificados de uno solo son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en Él, y de nuevo he aquí yo y los hijos de Dios que me dio. Ahora Jesús alaba al Padre en medio de la congregación.
Vienes ahí, el Señor viene y si le crees, Él viene, te toca y empiezas a recibir sanidad. Empiezas a recibir liberación. Él te da la fuerza. ¿Cuántos han recibido sanidad en medio de la alabanza? Por eso es que el diablo muchos los tiene tiesos ahí, no quiere ni que laven, ni que le den gloria, ni que le creas a Dios. Y Dios ha hecho la alabanza, porque Él se mueve en medio de la alabanza. ¿La alabanza de quién? Del pueblo. Es como si tú vas a una fiesta, ¿no? En el mundo. Ah, yo no quiero bailar. Y te pones a mirar todo. Y si hay alguien que te gusta, ay, como trompo bailabas. Y nadie te obligaba a decir que no vas a bailar, porque te encantaba bailar. Como la Macarena andabas ahí. Ahora vienes acá y el Señor te dice, quiero que me alabes, y voy a sanar ese problema que tienes, te voy a bendecir, te vas a ir libre, vas a ir de contenta. No. Y Dios no puede hacer nada. El Espíritu Santo solamente nos guía a nosotros. El Espíritu Santo no te va a doblar la mano. Si tienes al Espíritu Santo, así como te preocupas por tu trabajo, que vas a ganar más chavos, manes, dinero, te preocupas por venir a servirle al Señor. No importa la distancia. Cuando una persona pierde ya la perspectiva, primero pone la gasolina, segundo la distancia, tercero que esto, que el otro. Empezamos a poner pretextos y ¿sabes qué? A Dios no le agrada eso. Acuérdate cuando empezaste en el Evangelio. ¿Cómo eras? A mí no me interesa que me digan lo que me digan. Yo voy a alabar a Dios y a Dios lo voy a alabar. Y si viene la palabra dura, la voy a agarrar lo que me corresponde, y lo que no me corresponde, lo voy a desechar. El verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne, también de sangre, también Él participó de lo mismo para destruir. Quiero que pongas atención. A través de su carne, Jesucristo destruyó al imperio de la muerte, al que tenía la muerte, al diablo. Todos los que no son hijos de Dios, el diablo se los lleva. Todos los que son hijos de Dios, dice que ni la muerte nos va a separar del amor de Cristo. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Peor que ciertamente no socorrió a quién, a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Escúchenme. Los ángeles dejaron su morada y para ellos ya no hay perdón. Porque ellos vivían en la presencia de Dios. Nosotros vivimos en esta tierra donde tenemos problemas, este mundo que está gobernado por Satanás, porque el príncipe o el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento. Ahora cuando el Señor nos libra de este mundo, Él conoce nuestra condición. Y Él ha venido a socorrerte. ¿Ah? Ahora, si vino Cristo, tenía que ser semejante a nosotros. Para venir a ser primero misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Él vino a expiar nuestros pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son, ¿qué? Tentados. Ahora viene tentaciones. Dice que el Señor no nos va a dejar pasar tentaciones que no podamos vencer.
En el Salmo 8:5, el escritor mostró que Jesucristo se hizo hombre para poder sufrir la muerte en una cruz, a fin de identificarse por completo con la humanidad. Jesucristo tenía que gustar la muerte por los pecados de todas las personas. Hebreos 2:9. Y nosotros muchas veces no valoramos. Venimos aquí como ya estamos acostumbrados. Vienes aquí, si quieres le alabas a Dios, si quieres no le alabas. Si quieres oyes la palabra, si no quieres no oyes la palabra. Entras como si fuera la última maravilla y piensas que Dios te va a aguantar todas esas cosas. Si Dios no escatimó a su Hijo, imagínate, hermano, ¿qué va a pasar con nosotros? Los judíos de la época de Isaías rechazaron su mensaje, pero sus hijos fueron prueba de un remanente espiritual en Israel. De igual manera, los creyentes son un remanente espiritual en este mundo inicuo. Podemos confiar en Dios por difíciles que sean las circunstancias. Si vamos a Hebreos capítulo 2:14, dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. El diablo está destruido. Cuando Jesús murió, dice que bajó a las extremidades del infierno, le pisó la cabeza al diablo y le quitó las llaves de la muerte y del infierno. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú mueres en Cristo, tienes la garantía que tú vas a pasar a una dimensión de gloria y de bendición. Pero, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que tú le creas y le sirvas a Dios. ¿Cuánto tiempo piensas vivir? De repente viene una enfermedad y Dios permite esa enfermedad en tu vida para que te arregles y aún así no quieres arreglarte. Y Dios nos está hablando. Ahora Jesús hizo carne y en su carne destruyó al diablo. Y el diablo tenía el poder de la muerte. Por eso dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Gracias al sacrificio de Cristo, ya la muerte no tiene poder sobre nosotros. Si vamos a Primera de Corintios, vamos a ir a Primera de Corintios. ¿Y a su nombre, hermanos? La Biblia es clara, ¿sí o no? Primera de Corintios 15. Y a su nombre, estoy un poco con alergia. En el verso 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero yo no, sino la gracia de Dios conmigo. Aquí Pablo hablando de su testimonio. Porque ya sea ellos o seamos nosotros, si predicamos así y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Había gente, quiero que ponga atención, en la iglesia de los Corintios, que eran gnósticos,
ellos creían en la reencarnación. Tenían esa doctrina de los budistas, que si una persona moría podía reencarnarse en un animal, en un ratón, en una vaca. Y Pablo tuvo que explicarles acerca de que Cristo no se había reencarnado, sino que Él había resucitado. Y que todos los que creen un día vamos a resucitar, no vamos a reencarnar. Sí, vamos a resucitar o vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y eso puede ser mañana, hoy, esta noche, no sabemos. Quizás te vas a morir, como dijo un siervo. Quizás es el último día que Dios te está hablando para prepararte. Te vas a dormir y te amaneces tieso. Porque la muerte va a ser infalible. Está establecido que el hombre muere una vez y después viene el juicio ¿de quién? De Dios. Ahora Dios nos ha librado de ese juicio. No sabes tú. Había gente que se ha ido a dormir. Yo conozco gente que se iban a dormir. Había un muchacho que se iba a tomar sus traguitos y iba a la iglesia bien alegre. Y era buena gente, pero por buena gente no estaba bien con Dios. De repente se fue a dormir y le dijo a su compañero: mañana me levantas temprano porque mañana voy a ir a trabajar. El día de lunes lo va a despertar, andaba tieso, se murió. Yo fui a su entierro. Y Dios le hablaba, y él pensaba que iba a vivir mucho tiempo, hasta hizo planes y se murió. Ahora no sabemos si se fue al cielo o se fue al infierno. No podemos decir se fue al cielo. Ahora, si Cristo no resucitó, dice Pablo, vana entonces es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Ahora, hermanos, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué seguimos aquí nosotros hablando de que va a haber resurrección? Si no ha resucitado Cristo, Pablo dice mejor que comamos y bebamos. Y somos falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios porque Dios ha testificado de Dios de que Él resucitó, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Pablo le decía: oye, si Cristo no ha resucitado, ¿para qué entonces voy a sufrir tanto golpe? 4 veces me han chicoteado, he sido un náufrago, he sido traicionado por falsos hermanos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? Que un día vamos a resucitar, un día vamos a ser transformados. No sabemos si hoy o mañana. Y si Cristo no resucita, vuestra fe es vana. Aún estamos en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo se presentó como primicia delante del Padre. Cuando María, no sé si María lo encontró en la tumba y le dijo: no me toques porque todavía no he ido a mi Padre, me voy a presentar delante de mi Padre como vencedor y los voy a ver a los discípulos allá. ¿Cuál es la esperanza de nosotros venir a la iglesia? ¿Hacer lo que te da la gana? ¿Quererte ser rico? Es tonto. Para eso mejor a la católica, pues. Porque si Cristo no ha resucitado, pues entonces en vano es santificarse, en vano es, mire. Ahora la muerte entró por un hombre. Y también por un hombre vino la resurrección de los muertos. ¿Cuál es la esperanza de nosotros? De que después de la muerte, tú vas a ir a una eternidad con Él. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora yo te voy a decir algo muy importante. Nosotros hemos nacido 2 veces y vamos a morir una sola vez. La gente que desprecia a Cristo, la gente que no quiere nada de Cristo, la gente que quiere vivir una religión, cuando se muera va a morir 2 veces. Primero va a tener una muerte
la muerte transitoria, el infierno y el mismo infierno y la misma muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Y mientras tengas vida en este mundo, mejor es que arreglemos nuestro pellejo con Él. Aunque no digas nada, aunque no compres el talento, aunque te vayas corriendo, ¿saca? Para eso vino Cristo, para que no vayas al infierno, pues. Ahora tú quieres irte al infierno, no hay problema. Ahora, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cuál es la muerte? El aguijón. Y el aguijón es el pecado. En el verso 55, 15:55, ¿dónde está muerto tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Ese pecado que hemos heredado nosotros. Y el poder del pecado, la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, que Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú estás haciendo para el Señor no es en vano. Y la gente te va a criticar, la gente te va a maldecir, la gente te va a traicionar, y tienes que estar dispuesto a todo eso. Ahora, ¿por qué es fundamental la resurrección de Cristo para la fe cristiana? ¿De qué manera destruyó Jesucristo el temor de la muerte para el creyente? Todos estábamos confinados a morir. La vida del hombre secular, la vida del hombre natural, no se difiere en nada de los animales. La vaca come en la noche, en el día come, en la noche sigue comiendo. Amanece, despierta, otra vuelta, hace lo mismo. El hombre sin Dios come, en el día se va a trabajar, en la noche regresa a su casa, come, vuelve a dormir y al día siguiente sigue lo mismo, una rutina, hasta que viene la muerte lo alcanza y ahí se acabó su existencia. No tuvo nada. En cambio nosotros tenemos, hermano, la esperanza de que si te agarra la muerte esta noche en tu casa, te vas con el Señor. Y tienes que estar seguro de que te vas a ir con el Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto congregarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto sujetarnos? ¿Por qué nos cuesta tanto someternos a la obediencia de Dios? ¿Por qué? ¿Será que hemos perdido la brújula? Y viene Dios, nos habla y nos dan testimonios y nos habla el Señor. Un momentito nos conmovemos, hasta puedes llorar ahí. El Señor no quiere eso, el Señor quiere que haga un cambio en nosotros. Ya pasó el año pasado, hiciste lo que te dio la gana, este año ya empezó bien, hermano. Y si tienes que arreglarte con tu marido, dile pues, oye, Tiburcio, nos arreglemos pues, porque si esta noche te mueres, te vas a ir al otro lado. Ahora, ¿Dios es fiel, sí o no? ¿Dios nos mostró su fidelidad? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo amado. Y voy a enviar por esa gente que no merece.
Nosotros no merecíamos la salvación, nosotros merecíamos la condenación directamente, la muerte, la separación de Dios. Pero Dios en su infinito amor, hermano, envió a su Hijo. Si vamos a, con esto vamos a terminar. Hebreos 3, 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento, ¿sabes qué es el llamamiento celestial? Considera al apóstol. Ahora habla del apóstol y sumo sacerdote. No es el santo Papa que está en la baticueva. De nuestra profesión, Cristo Jesús, el que es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa. En el Antiguo Testamento Moisés fue un siervo de Dios, porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado y digno de cuanto tiene mayor honra que la casa en la que la hizo. Ahora, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, escúchenme, quiero que pongan atención en esta palabra, es Dios. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es una sombra que está por desaparecer. El verso 6, pero Cristo como hijo sobre su casa. Quiero que pongan atención en esta palabra. Sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Hello. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este lugar es un lugar donde nosotros nos congregamos. En el Antiguo Testamento construían el templo y el templo era una de las 7 maravillas que hizo Salomón y ahí bajaba la gloria de Dios. Habían 120 sacerdotes que cuando bajaba la nube de Dios, el arca estaba ahí donde estaba el maná, estaba la vara que reverdeció de Aarón, estaban los mandamientos, las leyes, y tenían 2 querubines y esa era la presencia de Dios y tenían que montarlo los sacerdotes y en esa casa se movía la gloria de Dios. Hoy en este Nuevo Testamento dice Pablo que nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, oye, ten cuidado, no contristes al Espíritu Santo y no le des lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte. Voy a ir a recibir bendición a la casa de Dios. La casa de Dios eres tú. Y si tú tienes la presencia de Dios, el Espíritu Santo te va a decir, oye, tienes que ir a adorarme. Y si tienes contristado al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no te va a guiar. Jesús dijo, me voy a ir, voy a enviar al Consolador, el cual los va a guiar a toda verdad a ustedes. Y al mundo va a convencer de pecado, de justicia, porque no creen en mí. Ahora, si tú tienes al Espíritu Santo, realmente tienes que aprender a respetar a Dios. Algunos dirán, ojalá que termine rápido. Ahora Cristo es el dueño tuyo. Sin Cristo no eres nada. No vales nada. Eres un pobre prista, ¿cómo dice? Un trapo. Ahora Aarón fue fiel, Moisés fue fiel. Pero para el pueblo de Israel, ahora Cristo, nosotros somos la casa. Tú eres el templo de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ponte a pensar esto.
Si el Espíritu Santo está en ti, tú tienes libertad. Y no hay necesidad de rogarte para que alabes a Dios. La gente hace lo que quiere, viene un día, viene otro día. Ellos dicen lo que van a hacer. Entonces, si dicen lo que van a hacer, quiere decir que una de dos: o contristaste el Espíritu, o ya no lo tienes a Jesús en tu vida. Porque la carne le gusta la comodidad. En Hebreos 3:1 señalan dos aspectos del ministerio de Cristo. Como apóstol, es representante de Dios para la humanidad. Como sumo sacerdote, es representante de la humanidad ante un Dios santo. Y como apóstol y sumo sacerdote, él es fiel en revelar el mensaje de amor del Padre a la raza humana, y fiel como abogado que nos representa delante del trono de Dios. Jesús dice que está a la diestra de Dios, en el trono de Dios, abogando por cada uno de nosotros. Hay algunas similitudes entre Cristo y Moisés. Moisés fue fiel en la tarea para la que Dios le había llamado. Fue mediador del antiguo pacto, pero Moisés fue solo un siervo. Como creador, Cristo es superior a Moisés y es digno de mayor honra, tal como tiene mayor honra que la casa al que la hizo. La palabra casa alude al pueblo de Israel, la familia de Dios en Números 2:7, pero Moisés no hizo la casa sino Dios. Por eso en Hebreos 3:4, mira lo que dice: porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que la hizo todas las cosas es Dios. Por eso es que Dios le dijo a Moisés: vas a hacer el tabernáculo conforme al modelo que yo te voy a mostrar. Te voy a dar los colores, te voy a dar el material que vas a poner en el tabernáculo, donde solo una vez al año entraba el sumo sacerdote. El único que podía entrar a cada rato cuando quería era Moisés, porque Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ahora Hebreos 4:16 dice que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para hallar oportuno socorro. Si vamos a Hebreos 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Sabe qué dice? Hoy retén lo que Dios te ha dado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar ¿qué? Misericordia y hallar gracia para el oportuno ¿qué? Socorro. Hoy podemos entrar confiadamente al trono de su gracia, pero a veces viene molesta y te quedas ahí atrás. Y si te decimos: hermana, véngase, vamos a unirnos para adorar a Dios, vienes con una actitud y dice que tienes al Espíritu Santo. Yo no sé cuál espíritu será. Para que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, tenía que santificarse 6 meses. Era casado, no tenía celibato. Tenía su mujer, tenía que arreglar su pellejo con la mujer, arreglar el pellejo con sus hijos y hacer una expiación por él mismo para ver si había ofendido a Dios en alguna parte. Se tenía que tener la ropa interior blanca.
Y cuando entraba al lugar santísimo, había unas cortinas que eran bien pesadas y el sacerdote tenía que entrar arrastrado, humillado hasta el lugar donde estaba Dios. Y le ponían unas campanillas con una soga, y mientras estaba él adentro, las campanitas, tilín, 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 y cuando dejaban de sonar, quiere decir que Dios ya lo mató. Y cuando el sacerdote salía del lugar ese, Dios perdonaba por un año los pecados del pueblo. Hoy no necesitamos eso. Hoy cuando vengas a la iglesia aquí, ven a humillarte aquí al frente. Ven a arrodillarte. Pero el orgullo puede más que todo. Y dice que tienes al Espíritu Santo. Y si viene peleado ahí, y quiere que Dios muestre su gloria en ti, Dios no va a mostrar tu gloria en ti. Moisés fue fiel como siervo, anunció aquellas cosas que iban a venir. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento tiene una réplica en el Nuevo Testamento. Por eso quiero que ponga, yo termino con eso. Cuando Jesús estaba en la cruz, en Mateo, y dijo, consumado es. Y dijo, Señor, entrego mi espíritu. ¡Bum! Murió. El velo del templo, que había división, se rasgó de abajo para arriba. Hubo un terremoto que se abrió la tierra. Porque el Cordero verdadero estaba en la cruz ahí. Y hoy tienes el libre albedrío para entrar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Cuando viene un siervo, te habla. ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no hay un cambio en nuestras vidas? Y Dios manda siervos para que le creas, pues. ¿De qué manera es Cristo nuestro fiel apóstol y sumo sacerdote? Porque es importante mantener firme la confianza que tenemos en Cristo. ¿En quién vas a confiar? ¿En tu dinero? Pregúntale a los ricos. Cuando vino una devaluación, la bolsa de valores cayeron, gente que perdió billones de dólares. Quedaron en la calle de la noche a la mañana. Unos se suicidaron porque toda su confianza tenían en sus posesiones. Cuando tú tienes la confianza en Cristo Jesús, se puede perder todo menos la gloria de Dios en tu vida. Porque todo lo que tú tienes de la noche a la mañana se puede esfumar. Como algunos llegaron a su casa y no había nada, ni el chucho estaba vivo. Hoy sí se acuerdan de Dios, hoy dicen, ay sí, pero a unos días antes se estaban burlando de Dios y dijeron que no necesitaban a Dios. Nosotros necesitamos a Dios todos los días. Ahora la enseñanza de esta lección es clara: Jesucristo no tiene igual, solo Cristo merece nuestra adoración y devoción. Aquí venimos a adorar a Cristo, aunque te caiga mal. Yo no abro mis ojos, porque antes abría mis ojos y me decepcionaba, hermano. Yo dije, Señor, yo no voy a abrir mis ojos. Yo te voy a adorar a ti. El que quiera meterse, que se mete. La que quiere danzar aquí, que danza. La que quiera llorar, va a llorar. La que quiera hacerse tocar contigo, va a tocar. La que quiera seguir siendo como quiere ser, que sea lo mismo. Cristo venció todas las tentaciones y nos puede ayudar a vencer a nosotros. Tienes que permitir que te fortalezca y que el Espíritu Santo te fortalezca. Por eso Jesús dijo, ya he cumplido mi función aquí, voy a irme, necesito volver al Padre, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. ¿Sabes que el Espíritu Santo, cuando tú le crees a Dios, cualquier problema que tú tengas, Él lo va a arreglar? Si vienes con los pies arrastrando ahí, ya para morirte ahí, el Señor te va a inyectar, el Espíritu Santo te va a inyectar y te va a hacer sano.
Y vas a tener deseos no de tirar la toalla ni de criticar a medio mundo, porque a veces cuando te vas enojada empiezas a hablar pestes. Y te vas más envenenada. Pero cuando tienes al Espíritu Santo te vas a ir contento, alegre. Y vas a decir, hoy sí Dios me habló y voy a tomar las cosas en cuenta, porque venimos a adorar a un solo Dios verdadero. Si fuera otro Dios, si hubiera otro Dios, te dijera, vete con aquel cuate, este más gratis te va a salir. Pero no hay otro camino. El único camino es Cristo Jesús. Y te voy a decir esto, gracias a Dios que te escogió. ¿Cuántos agradecidos con Dios? Dile al de al lado, gracias a Dios que estás aquí. Porque si hubiera sido Dios ya te hubiera sacado. Dios es lindo, ¿sí o no, hermano? ¿Ah? Cuando venga un predicador, por favor, pues, agarren en el espíritu lo que Dios les está hablando. Para que cuando se vaya el predicador digas, hermano, esta vez sí le voy a echar ganas. Voy a llegar más temprano a la iglesia. Voy a venir con más ganas de adorarlo. Voy a servirle con más ganas porque yo quiero irme con él. Y Jesús les enseñó a sus discípulos que iban a sufrir, que iban a pasar aflicciones, pero que las aflicciones y el sufrimiento Dios lo iba a convertir en gozo y en alegría. Dios tiene gozo y alegría eterno para nosotros. ¿Están acá, hermanos? Nadie es indispensable para Dios. Nadie. Si tú no quieres, Dios tiene 10 mejores que tú. ¿Están acá? Dios te da todo. ¿Quieres mujer? Te da mujer. ¿Quieres carro? Te da carro el Señor. ¿Quieres casa? Hagas una casa. Pero no es para que te quedes en tu casa. ¿Quieres un televisor de 85 pulgadas? Te lo da, hasta con internet. Y ni disfrutas si quieres. Yo tengo un televisor con una antena de 99 centavos. Apenas salen los canales. Porque no tengo tiempo, hermanos. No tengo tiempo. Ya cuando tú te dedicas a Dios ya no te da tiempo. Pues pones una movie y de repente te duermes y despiertas ya cuando es fin. Yo en mi casa me pongo a ver una movie y después ya despierto, fin. Y mi mujer peor, mi mujer está... Ella no ve movie ahí. Porque ella está como hormiga, así como aquí. ¿No lo han visto? Deja su plato y... Y cuando regresa, ay, ¿quién se lo comió mi comida? Pues la que tenía hambre. ¿Cuánto le van a echar ganas? Si quieres, dale palmas. Si no quieres, no le des palmas. Que Dios no se va a decir, no se va a espantar. Ay, mi hijo no me dio palmas. Hay ángeles mejor que nosotros. ¿Ah? Así que ponte de pie, que Dios bendiga a los que nos ven. Cristo está vivo, ¿cuánto lo creen? ¿Ah? Agárrate la mano de tu hermano. Y aquellos que andaban durmiendo, hazlos despertar.